Buenas noches, viajeros del tiempo. Bienvenidos una vez más a Somnialis, ese rincón tranquilo del mundo digital donde la historia se encuentra con el descanso, donde las voces del pasado susurran sus secretos bajo el manto estrellado de la noche. Antes de comenzar este viaje especial, me encantaría saber, ¿desde qué parte del mundo nos acompañas esta noche? ¿Estás en las tierras brumosas de Europa, donde estas historias nacieron? ¿O quizás en América, África, Asia u Oceanía, lugares donde también florecieron sus propias leyendas de sombras? Cuéntanos en los comentarios. Tu presencia aquí, desde cualquier rincón del planeta, nos conecta a todos en esta travesía nocturna por los misterios de la antigüedad. Esta noche es especial. Una noche donde el velo entre mundos se vuelve más delgado, donde las antiguas tradiciones cobran vida nuevamente. Y por eso, en este episodio especial de Halloween, nos adentraremos en uno de los temas más fascinantes y aterradores de la historia humana: los espíritus de la noche, las sombras que acechaban en la oscuridad, los susurros que mantenían despiertos a nuestros ancestros. Pero esto no será un simple recuento de historias de fantasmas. No, esta noche exploraremos algo mucho más profundo, mucho más revelador sobre la naturaleza humana. Nos sumergiremos en las creencias auténticas de civilizaciones antiguas, en sus miedos genuinos, en sus intentos desesperados por comprender y controlar aquello que no podían ver pero sentían acechando en cada sombra. Hablaremos de los espíritus nocturnos que aterrorizaban el mundo antiguo, desde los demonios mesopotámicos que devoraban a los niños en sus cunas hasta las hechiceras voladoras de Roma que bebían sangre infantil, desde los draugr nórdicos que se levantaban de sus tumbas para perseguir a los vivos, hasta los lemures romanos que vagaban por las calles en las noches prohibidas, desde las estirges griegas que chupaban la vida de sus víctimas dormidas hasta los espectros celtas que aullaban presagios de muerte. Y lo haremos no con fantasías modernas, sino basándonos rigurosamente en documentos históricos auténticos, en crónicas medievales, en papiros egipcios, en tablillas cuneiformes mesopotámicas, en poemas épicos griegos y nórdicos, en tratados romanos de magia y superstición, en evidencias arqueológicas que revelan los rituales de protección que nuestros ancestros practicaban contra estos terrores nocturnos. Porque, verás, estos no eran simplemente cuentos para asustar niños alrededor de una fogata. Estos eran sistemas de creencias complejos, profundamente arraigados en la psique colectiva de civilizaciones enteras. Eran explicaciones para tragedias inexplicables, la muerte súbita de un bebé, las pesadillas que paralizaban el cuerpo, las enfermedades que consumían sin razón aparente, los sonidos inexplicables en la oscuridad. Imagina por un momento. Es una noche sin luna en la antigua Roma, en el año 120 después de Cristo. En una modesta casa en el barrio de Subura, una madre se despierta sobresaltada. Ha escuchado algo, un susurro, un aleteo, un llanto suave que no proviene de su bebé, sino de algún lugar sobre la cuna. Se levanta temblando, con el corazón martilleando en su pecho. La lámpara de aceite proyecta sombras danzantes en las paredes, se acerca a la cuna y su sangre se hiela. La ventana está abierta, aunque ella juró haberla cerrado. Y allí, en el alféizar, encuentra una pluma negra que no debería estar ahí. Su mente se inunda de terror porque conoce las historias. Ha escuchado los susurros en el mercado. Las estirges han vuelto, esas criaturas nocturnas, con forma de ave, pero con rostro de mujer, que entran en las casas dormidas para alimentarse de los niños pequeños. Pero esta no es solo una historia. Este terror era real para millones de personas durante miles de años. Y esta noche vamos a entender por qué. Así que acomódate en tu lugar más cómodo. Ajusta tu almohada. Permite que tu respiración se vuelva más lenta y profunda. Porque estamos a punto de emprender un viaje a través de las noches más oscuras de la historia humana.
donde exploraremos no solo los monstruos que nuestros ancestros temían, sino también qué nos revelan esos miedos sobre la naturaleza humana misma. Para comprender verdaderamente los espíritus de la noche que aterrorizaban al mundo antiguo, debemos viajar muy atrás en el tiempo, a la cuna misma de la civilización occidental, a las tierras entre dos ríos, Mesopotamia. Aquí, en lo que hoy conocemos como Irak, hace más de 4500 años, surgieron las primeras ciudades-estado de la humanidad: Ur, Uruk, Lagash, Babilonia. Y con ellas, los primeros sistemas de escritura que nos permitieron preservar no solo registros comerciales o leyes, sino también algo mucho más íntimo y revelador: los miedos nocturnos de esas personas. Las tablillas cuneiformes que los arqueólogos han desenterrado del polvo de milenios nos hablan de un panteón completo de demonios nocturnos, cada uno con sus características específicas, sus métodos de ataque, sus víctimas preferidas. No eran simples supersticiones vagas, eran catalogaciones detalladas, casi científicas en su enfoque, de entidades que estas personas consideraban absolutamente reales. El más temido entre todos estos demonios era Lilitu, conocida después como Lilith en la tradición hebrea. Según los textos sumerios y acadios que datan del tercer milenio antes de Cristo, Lilitu era un demonio femenino que acechaba en la oscuridad de la noche, atacando específicamente a mujeres embarazadas, madres recién paridas y recién nacidos. Un texto babilónico particularmente escalofriante, conservado en tablillas del Museo Británico, describe a Lilitu de esta manera: ella es la que vuela por la noche, la que entra por las ventanas cuando la luna se oculta, ella que no conoce esposo ni hijo, pero anhela la sangre de los infantes. Ella que susurra mentiras en los oídos de las mujeres dormidas, haciéndolas soñar con la muerte de sus propios hijos. Pero Lilitu no estaba sola. Existía todo un ejército de demonios nocturnos en la cosmología mesopotámica. Estaban los 7 Utuku, espíritus malignos que vagaban por lugares desolados y entraban en las casas a través de cualquier abertura. Estaba Lamashtu, una diosa demoníaca que descendía de las montañas para robar bebés, que se representaba con cabeza de león, dientes de burro, dedos esqueléticos y pechos de los que amamantaba perros y cerdos. Las excavaciones arqueológicas en antiguos hogares mesopotámicos han revelado algo fascinante: amuletos de protección, encantamientos inscritos, figuras apotropaicas, elementos diseñados específicamente para mantener alejados a estos demonios nocturnos. No eran decoraciones, eran necesidades urgentes de supervivencia. Imagina la vida en la antigua Babilonia, en el año 1700 a.C., durante el reinado del famoso rey Hammurabi. Una familia se prepara para la noche. No es simplemente cuestión de apagar las lámparas y dormir. Oh no, hay rituales que deben completarse. El padre de familia recita encantamientos de protección mientras sella cada ventana, cada puerta, cada posible entrada. La madre coloca amuletos especiales sobre la cuna del bebé, pequeñas placas de arcilla con inscripciones cuneiformes que invocan la protección de dioses específicos. Shamash, el dios sol que ahuyenta la oscuridad. Ishtar, la diosa guerrera que puede combatir incluso a los demonios más poderosos. ¿Y qué sucedía cuando, a pesar de todas las precauciones, un bebé moría repentinamente durante la noche? ¿O cuando una mujer sufría complicaciones fatales durante el parto? Para nosotros hoy, con nuestro conocimiento médico, podemos hablar de muerte súbita infantil, de complicaciones obstétricas, de infecciones. Pero para aquellas personas, la explicación era obvia y aterradora. Lilitu había entrado, Lamashtu había atacado, los demonios se habían alimentado, y esto no era considerado una anomalía rara.
Los textos médicos mesopotámicos, que mezclaban procedimientos prácticos con rituales mágicos, dedican secciones enteras a identificar los signos de ataque demoníaco y los rituales necesarios para la recuperación. Un texto asirio del siglo VII a.C., encontrado en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, prescribe lo siguiente para un niño que ha sido tocado por Lilitu: baños rituales al amanecer durante 7 días consecutivos, sahumerios de hierbas específicas, recitación de encantamientos protectores y el sacrificio de un cordero cuya sangre debe esparcirse en el umbral de la casa. Pero aquí hay algo profundamente revelador que debemos entender. Estos demonios nocturnos mesopotámicos no eran simplemente manifestaciones de maldad pura. Eran, en cierto sentido, fuerzas de la naturaleza, aspectos caóticos del cosmos que existían en tensión con el orden civilizado. Lilitu no atacaba por crueldad caprichosa, sino porque era su naturaleza, su función en el tejido mismo de la realidad. Esta comprensión matizada es crucial porque nos revela algo fundamental sobre cómo las civilizaciones antiguas concebían el universo. No era una lucha simplista entre el bien y el mal, sino un equilibrio delicado y constante entre orden y caos, luz y oscuridad, vida y muerte. ¿Y la noche? La noche era el territorio donde este equilibrio se volvía más precario, donde las fuerzas del caos podían atravesar más fácilmente las barreras que separaban su dominio del mundo humano. Los textos mesopotámicos hablan de momentos específicos de vulnerabilidad máxima: el crepúsculo, cuando el día se convierte en noche; la medianoche, cuando la oscuridad alcanza su mayor poder; el momento justo antes del amanecer, cuando los demonios nocturnos realizan sus últimos y más desesperados ataques antes de que el sol los obligue a retirarse. Y esta tradición mesopotámica, estos miedos específicos, estas concepciones particulares de los espíritus nocturnos, no se quedaron confinados a las tierras entre ríos. Oh, no. Se difundieron como ondas en un estanque, influyendo profundamente en las culturas que vendrían después: los hebreos, los griegos, los romanos, incluso las tradiciones cristianas medievales. Cuando leemos textos hebreos antiguos que mencionan a Lilith como la primera esposa de Adán que se convirtió en demonio, cuando escuchamos leyendas medievales europeas sobre súcubos que atacan a hombres dormidos, cuando examinamos creencias populares que persistieron hasta el siglo XIX sobre espíritus que roban bebés de sus cunas, estamos viendo ecos, transformaciones, evoluciones de estas creencias mesopotámicas originales, porque el miedo a la noche, el terror a lo que acecha en la oscuridad, es uno de los hilos más antiguos y persistentes en el tapiz de la experiencia humana. Y todo comenzó aquí, en las calurosas noches de Mesopotamia, hace más de 4 milenios, cuando nuestros ancestros miraban las sombras danzantes proyectadas por sus lámparas de aceite y se preguntaban: ¿qué está allí afuera esperando en la oscuridad? Ahora dejemos las arenas de Mesopotamia y viajemos hacia el oeste, hacia las costas del Mediterráneo, donde las civilizaciones griega y romana desarrollarían sus propias concepciones complejas y aterradoras sobre los espíritus nocturnos, pero con una diferencia crucial. Mientras los demonios mesopotámicos eran entidades primordiales que nunca habían sido humanas, los fantasmas greco-romanos eran algo mucho más perturbador. Eran los muertos que no podían o no querían descansar. En el mundo griego antiguo, la muerte no era simplemente el final de la existencia, era una transición, un viaje que el alma, la psique, debía completar desde el mundo de los vivos hasta el Hades, el reino subterráneo gobernado por el dios del mismo nombre. Pero para que este viaje se completara exitosamente, se requerían condiciones específicas: un entierro apropiado, ritos funerarios correctos, el pago al barquero Caronte para cruzar el río Estigia,
¿Y qué sucedía cuando estas condiciones no se cumplían? Cuando alguien moría violentamente, sin ser enterrado, cuando los ritos funerarios se omitían por negligencia o imposibilidad, cuando una persona fallecía con asuntos pendientes tan urgentes que su alma no podía partir. Los griegos tenían una respuesta clara y aterradora. Esas almas se convertían en fantasmas, en espíritus inquietos que vagaban entre ambos mundos, incapaces de encontrar paz, a menudo llenos de rabia y resentimiento hacia los vivos. Las fuentes literarias griegas están repletas de historias sobre estos espíritus atormentados. Homero, en el libro 11 de la Odisea, escrito en el siglo VIII a.C., describe el descenso de Odiseo al inframundo, donde encuentra no un lugar de descanso tranquilo, sino una multitud de almas inquietas, lamentándose, ansiosas por comunicarse con el mundo de los vivos. Platón, en su diálogo Fedón del siglo IV a.C., discute filosóficamente la naturaleza de estas almas que no pueden separarse completamente del mundo material. Pero no es solo en la literatura donde encontramos evidencia de estas creencias. Los descubrimientos arqueológicos nos revelan prácticas concretas diseñadas para prevenir que los muertos regresaran. En cementerios griegos se han encontrado tumbas donde los cuerpos fueron enterrados con pesadas piedras sobre el pecho, específicamente para evitar que el cadáver se levantara. Se han descubierto tablillas de maldición, los llamados katadesmoi, donde personas vivas literalmente encadenaban mágicamente a los espíritus de los muertos para evitar que los acosaran. Una tablilla particularmente escalofriante, encontrada en Atenas y datada del siglo IV a.C., dice lo siguiente: «Ato el fantasma de Teodoro, que murió sin venganza, ato su espíritu errante. Que no venga a mi casa, que no entre en mis sueños, que no se aparezca a mi esposa, que deje en paz a mis hijos. Permanece en tu tumba, permanece en la oscuridad, no cruces el umbral de mi hogar». Estas no eran palabras abstractas, eran súplicas desesperadas de personas que genuinamente temían la venganza de los muertos. Cuando llegamos al mundo romano, estas creencias se volvieron aún más elaboradas y específicas. Los romanos distinguían entre diferentes tipos de espíritus de los muertos, cada uno con características particulares. Estaban los manes, espíritus ancestrales generalmente benévolos si se les honraba apropiadamente. Estaban los lares, espíritus protectores del hogar, pero luego estaban los lemures y las larvae, espíritus malignos de personas que habían muerto violentamente o sin los ritos apropiados, condenados a vagar eternamente, llenos de envidia hacia los vivos. El poeta romano Ovidio, escribiendo en los fastos durante el reinado del emperador Augusto, alrededor del año 5 después de Cristo, describe una festividad romana escalofriante, la Lemuria, celebrada en mayo, específicamente diseñada para apaciguar a estos espíritus malignos. Imagina Roma en una noche de mayo del año 80 después de Cristo, durante el reinado del emperador Tito. Es medianoche. Las calles normalmente bulliciosas están inquietantemente silenciosas. Ningún comercio está abierto. Ningún templo realiza ceremonias. Es la primera noche de la Lemuria y todos saben que esta es la noche cuando los lemures, los fantasmas vengativos, tienen permiso para vagar libremente por las calles. En una casa en el Monte Palatino, el padre de familia, un próspero comerciante llamado Marco Aurelio Severo, se levanta exactamente a medianoche. Ha estado despierto, esperando este momento con temor y determinación. Con los pies descalzos para mantener contacto directo con la tierra, comienza el ritual antiguo. Lava sus manos 3 veces en agua de manantial purificada. Luego, camina descalzo por toda la casa, haciendo un gesto específico con las manos, el llamado mano fica, un gesto obsceno que se creía repelía a los espíritus malignos. Mientras camina,
escupe 9 habas negras por encima de su hombro sin mirar atrás. Las habas eran consideradas alimento de los muertos, un soborno para los espíritus hambrientos. Y mientras escupe cada haba, recita: con estas habas me redimo a mí y a los míos. Repite esto 9 veces, porque 9 era el número sagrado de los muertos. Después, lava sus manos nuevamente y toma un cuenco de bronce, golpeándolo repetidamente, mientras camina por la casa gritando: ¡fantasmas de mis antepasados! ¡Salid! Lemures, abandonada esta morada. Lo repite 9 veces. Solo después de completar todo este ritual, solo entonces se atreve a mirar atrás. Y si ha hecho todo correctamente, si no ha cometido ningún error en el ritual complejo, su familia estará protegida, al menos por esa noche. Pero el miedo romano a los espíritus nocturnos no se limitaba a festivales específicos. Estaba integrado en la vida cotidiana. Plinio el Joven, en una famosa carta escrita alrededor del año 100 después de Cristo, relata una historia que se ha vuelto una de las narraciones de fantasmas más antiguas y detalladas que conservamos. Cuenta la historia de una casa en Atenas que nadie quería habitar porque estaba embrujada. Cada noche se escuchaban ruidos de cadenas arrastrándose. Luego aparecía un espectro, la forma de un anciano demacrado, con barba larga y descuidada, grilletes en pies y manos. Los inquilinos que intentaban vivir allí huían aterrorizados y muchos enfermaban o morían poco después. La casa fue abandonada, puesta en venta a precio bajísimo. Entonces llegó el filósofo Atenodoro, escéptico de tales historias. Decidió pasar la noche en la casa para investigar. Se sentó en el atrio con sus tablillas de escritura, determinado a mantener la mente ocupada. Al principio, silencio. Luego, como lo habían descrito, comenzaron los sonidos. Cadenas arrastrándose, acercándose cada vez más. Atenodoro levantó la vista y vio al fantasma, exactamente como lo habían descrito, haciéndole señas para que lo siguiera. El fantasma lo condujo al jardín y señaló un punto específico del suelo antes de desvanecerse. Al día siguiente, Atenodoro hizo excavar ese lugar. Encontraron un esqueleto humano todavía envuelto en cadenas oxidadas. Los restos fueron exhumados y se les dio un entierro apropiado con todos los ritos funerarios. Después de eso, la casa nunca volvió a ser embrujada. Esta historia es fascinante por múltiples razones. Primero, porque viene de Plinio el Joven, una figura histórica respetable, un administrador romano, no un campesino supersticioso. Segundo, porque refleja perfectamente la lógica romana sobre los fantasmas. Eran reales, tenían causas específicas y podían ser resueltos mediante acciones apropiadas. Pero había fantasmas aún más aterradores en la mitología grecorromana. Las estirges, por ejemplo, eran espíritus nocturnos particularmente temidos. Ovidio las describe en sus fastos como aves nocturnas con cabezas enormes, ojos fijos, picos rapaces y plumas blancas manchadas. Pero no eran simplemente aves, eran brujas transformadas o espíritus malignos que tomaban forma de ave para atacar a los bebés dormidos, arrancándoles las entrañas o chupando su sangre. El historiador romano Tito Livio, escribiendo en el siglo I a.C., menciona casos donde los auspicios oficiales de Roma tuvieron que ser pospuestos porque una estirge había sido avistada, considerado un presagio tan terrible que ningún asunto de Estado podía proceder hasta que se realizaran rituales de purificación. Y aquí vemos algo crucial. Estos no eran simplemente cuentos populares relegados a las supersticiones de las clases bajas. Estos miedos permeaban todos los niveles de la sociedad romana, desde esclavos hasta senadores, desde soldados hasta emperadores. La diferencia estaba en cómo se abordaban.
Los ricos podían pagar sacerdotes profesionales para realizar elaborados rituales de protección, mientras los pobres dependían de amuletos caseros y encantamientos tradicionales. Las excavaciones de Pompeya y Herculano, ciudades preservadas por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, nos han proporcionado evidencia tangible de estas creencias. Se han encontrado innumerables amuletos apotropaicos, fascinums, imágenes fálicas diseñadas para repeler el mal de ojo y los espíritus malignos, turbulae, pequeñas campanillas que se colgaban en las entradas para alertar sobre la presencia de espíritus, pinturas murales de Hécate, la diosa de la brujería y protectora contra los fantasmas nocturnos. Estos objetos no eran decorativos, eran líneas de defensa en una guerra invisible pero absolutamente real para quienes vivían en ese tiempo, una guerra contra las fuerzas de la oscuridad que acechaban cada noche, esperando el momento de debilidad para atacar. Ahora viajemos hacia el norte, hacia las tierras de hielo y niebla, donde el sol desaparece durante meses en invierno y la oscuridad reina suprema. Aquí, en Escandinavia, se desarrolló una de las tradiciones más aterradoras sobre los muertos que regresan, los Draugr. Pero antes de hablar específicamente de los Draugr, necesitamos entender la cosmovisión nórdica sobre la muerte y el más allá. A diferencia de la concepción cristiana de un cielo y un infierno, o incluso la visión greco-romana de un único inframundo, los nórdicos concebían múltiples destinos post-mortem. Algunos guerreros elegidos irían al Valhalla, el salón de Odín, otros a Folkvangr, el campo de Freyja. Los que morían en el mar pertenecían a Ran, y la mayoría de la gente común iría a Helheim, el reino de Hel, que no era necesariamente un lugar de castigo, sino simplemente la morada de los muertos ordinarios. Pero algunos muertos no iban a ninguna parte, se quedaban. Y estos eran los más peligrosos de todos. Las sagas islandesas, escritas principalmente en los siglos XII y XIII, pero preservando tradiciones orales mucho más antiguas, están llenas de relatos sobre Draugr. La palabra Draugr literalmente significa el que camina de nuevo o el que regresa. Y a diferencia de los zombis modernos de nuestra cultura popular, los Draugr no eran cadáveres sin mente. Retenían su inteligencia, su personalidad, sus rencores, pero amplificados, corrompidos, vueltos malignos por la muerte. La saga de Grettir el Fuerte, escrita alrededor del año 1300, contiene una de las descripciones más detalladas y aterradoras de un Draugr. Cuenta la historia de Glambrer, un pastor que murió en circunstancias misteriosas durante la noche de Navidad mientras cuidaba las ovejas. Específicamente se negó a guardar el ayuno navideño y blasfemó contra los rituales cristianos, lo cual, en la mentalidad de la época, lo hacía vulnerable a la posesión por fuerzas oscuras. Después de su muerte, Glambr regresó como un Draugr de terrible poder, pero no regresó inmediatamente después de fallecer. Primero fue enterrado según las costumbres, aunque con cierta inquietud por parte de los lugareños que sospechaban que algo andaba mal, y sus sospechas resultaron correctas. Imagina una granja islandesa en pleno invierno del siglo XI, cuando la oscuridad reina casi 24 horas al día y el viento ártico aúlla como bestias hambrientas alrededor de las estructuras de madera y turba. Es la época de la Yule, el solsticio de invierno, cuando se dice que los límites entre mundos son más delgados. La familia del granjero Thorhall se refugia dentro de la casa comunal, agrupados alrededor del fuego central, cuando escuchan los primeros ruidos. Pisadas pesadas sobre el tejado de turba. No son el viento, no son animales, son pasos deliberados, pesados, de algo que camina arriba, de un lado a otro, como si acechara. Luego comienza el golpeteo. Golpes tremendos que sacuden las paredes, que hacen caer polvo del techo. Están atrapados dentro de su propia casa.
aterrorizados de salir. A la mañana siguiente, encuentran las ovejas muertas, con los cuellos rotos pero sin ser devoradas. Encuentran huellas en la nieve, huellas de pies descalzos, hinchados, tan profundas que parecen de alguien que pesa varias veces más que un hombre normal. Y reconocen esas huellas, pertenecen a Glamour. Durante semanas, el Draugr Glamour aterroriza la granja. Cada noche regresa, mata ganado, destruye propiedades. Y cuando alguien es lo suficientemente valiente o tonto para enfrentarlo, lo encuentran muerto al día siguiente, con el cuello roto y una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Los Draugr, según las sagas, poseían poderes sobrenaturales específicos. Podían aumentar su tamaño, volviéndose tan grandes como una casa. Podían controlar el clima, conjurando nieblas y tormentas. Algunos podían tomar la forma de animales, particularmente toros o caballos negros. Eran inmensamente fuertes, capaces de partir huesos con facilidad. Y lo más aterrador de todo, podían maldecir a sus víctimas, no solo matándolas, sino condenándolas a convertirse también en Draugr después de la muerte. En la saga de Eyrbyggja, escrita en el siglo XIII, se describe un brote masivo de actividad Draugr en una comunidad islandesa. Comenzó cuando un tal Thorodd murió en circunstancias extrañas. Poco después, comenzó a aparecer en la casa comunal durante las cenas, sentándose en su lugar habitual junto al fuego. Cualquiera que mirara directamente hacia él enfermaba y moría en días. Luego, esos muertos también comenzaron a aparecer, y luego sus víctimas. Pronto, la casa comunal estaba llena de fantasmas cada noche, una congregación de los muertos que superaban en número a los vivos. La gente enfermaba y moría en tal número que apenas podían enterrar a los cadáveres antes de que también ellos se levantaran. La situación se volvió tan desesperada que tuvieron que recurrir a medidas extremas. Exhumaron los cuerpos, uno por uno. A algunos los quemaron, a otros los decapitaron y colocaron las cabezas entre las piernas del cadáver antes de volver a enterrarlos. Una práctica documentada arqueológicamente que se cree prevenía que el muerto encontrara su camino de regreso. Al más peligroso, Thorodd, lo llevaron a un lugar remoto y construyeron un muro de piedra alrededor de su tumba para atraparlo. Estas no eran simples historias de terror. Las sagas insisten en su veracidad histórica, mencionando lugares específicos que todavía existen, genealogías verificables, fechas concretas, y la arqueología confirma aspectos inquietantes de estas narrativas. En excavaciones de cementerios nórdicos de la época vikinga se han encontrado numerosos entierros anómalos, cuerpos enterrados boca abajo, cuerpos con estacas de hierro atravesando el pecho, cuerpos decapitados con la cabeza colocada entre las piernas o bajo el brazo, cuerpos con grandes piedras sobre el pecho o la cabeza, cuerpos atados con cuerdas o cadenas. Un hallazgo particularmente perturbador en Firkat, Dinamarca, reveló un entierro del siglo X donde una mujer fue enterrada dentro de un carro, pero el carro había sido cortado deliberadamente y clavado al suelo con estacas de madera. Su pulgar derecho había sido amputado post-mortem. Alrededor del entierro había un círculo de postes de madera que formaban una barrera ritual. Todos estos elementos sugieren un miedo absoluto a que esta persona en particular pudiera levantarse de su tumba. Pero ¿por qué algunos muertos se convertían en Draugr, mientras otros descansaban en paz? Las sagas proporcionan patrones consistentes. Los más propensos a convertirse en Draugr eran aquellos que habían sido particularmente codiciosos en vida, aquellos que habían sido enterrados con grandes tesoros que deseaban proteger incluso en la muerte. También aquellos que habían muerto con asuntos pendientes urgentes, con venganzas sin cumplir, con secretos sin revelar, y especialmente aquellos que habían muerto violentamente o de forma antinatural. Existía también el concepto del Haubui, literalmente habitante del túmulo.
Estos eran muertos que permanecían físicamente en sus tumbas, pero que seguían siendo peligrosamente activos. La saga de Grettir describe cómo el héroe debe entrar en el túmulo de un antiguo rey para recuperar un tesoro, y dentro encuentra al ocupante muerto, pero de alguna manera aún activo, protegiendo ferozmente sus posesiones. Imagina la escena. Es una noche tormentosa en la costa islandesa, alrededor del año 1030. Grettir el Fuerte, el proscrito más famoso de Islandia, se acerca a un antiguo túmulo funerario. La entrada ha sido sellada con piedras pesadas, pero las ha removido. Con una antorcha en una mano y su espada en la otra, desciende a la oscuridad húmeda del túmulo. El aire está viciado, cargado con el olor a tierra mojada y algo más. Algo pútrido, pero no exactamente como carne descompuesta. Más bien como algo preservado de forma antinatural. La luz de su antorcha revela paredes de tierra compactada, vigas de madera ennegrecidas por el tiempo. Y al fondo, sentado en una silla tallada, rodeado de armas, joyas y tesoros, el ocupante del túmulo. Al principio, Grettir piensa que es simplemente un cadáver. Pero entonces, mientras se acerca para tomar el tesoro, los ojos se abren. No hay vida en ellos. No en el sentido normal, pero hay conciencia, hay intención, hay furia. El Draug se levanta, expandiéndose hasta llenar el espacio, su rostro azulado y hinchado, sus dedos como garras, su fuerza sobrehumana. La batalla que sigue es desesperada. Grettir, uno de los hombres más fuertes de Islandia, apenas puede sostener al monstruo. La criatura no siente dolor, no se cansa, no puede ser razonada. Solo la fuerza bruta y la determinación absoluta le permiten a Grettir finalmente decapitar al Draugr y quemar el cuerpo, asegurándose de que nunca más camine. Pero aquí hay un detalle fascinante y aterrador que las sagas mencionan repetidamente. Incluso después de ser matado, un Draugr podía regresar si no se tomaban las precauciones correctas. Algunos tenían que ser quemados completamente hasta que solo quedaran cenizas, y esas cenizas tenían que ser esparcidas en el mar o enterradas en un lugar secreto. Otros tenían que ser decapitados, con la cabeza colocada de tal manera que no pudiera reunirse con el cuerpo. Algunos requerían estacas de madera específica atravesando el corazón, y en los casos más graves se requería la intervención de un sacerdote cristiano o un maestro de runas pagano para conjurar un hechizo que atara permanentemente al espíritu. La cristianización de Escandinavia, que ocurrió gradualmente entre los siglos IX y XII, no eliminó estas creencias. Más bien, se fusionaron con la demonología cristiana. Los Draugr fueron reinterpretados como demonios que poseían cadáveres, o como almas condenadas que Dios permitía regresar como castigo. Pero el miedo fundamental permaneció idéntico. Y no eran solo los Draugr. El mundo nórdico estaba poblado de otros espíritus nocturnos igualmente aterradores. Estaban las Myrkridur, literalmente jinetes de la oscuridad, procesiones espectrales de muertos que cabalgaban durante las noches de tormenta. Ver esta cacería salvaje era un presagio de muerte inminente. El historiador medieval Saxo Grammaticus, escribiendo alrededor del año 1200, describe cómo aldeas enteras se encerraban durante ciertas noches del año cuando se sabía que la cacería salvaje cabalgaba, tapando cada grieta de sus casas para que ni siquiera un rayo de la luz sobrenatural de la procesión pudiera entrar. Estaban también las Verdur, espíritus guardianes de lugares específicos que podían volverse hostiles si se les ofendía. Las Alfar, que la tradición posterior romantizaría como hadas delicadas, pero que en las creencias más antiguas eran espíritus mucho más ambiguos y potencialmente peligrosos. Y las Disir, espíritus femeninos ancestrales que protegían a las familias, pero que también podían presagiar muerte si aparecían en sueños.
Un aspecto particularmente fascinante de las creencias nórdicas sobre espíritus nocturnos era el concepto de Haminga y Filga, espíritus o manifestaciones del destino y la suerte personal de un individuo que podían aparecer en forma física, generalmente como animales. Ver tu propia filia era un signo de muerte inminente, y después de la muerte, algunas Fylgjur se convertían en espíritus vengativos si la persona había muerto injustamente. La saga de Njal, una de las más famosas sagas islandesas, contiene una escena escalofriante donde un personaje ve su propia Fylgja, una mujer enorme montando un lobo gris, usando a una serpiente venenosa como rienda. 3 días después, muere exactamente como la visión había presagiado. Estas creencias no eran abstracciones teológicas, dictaban comportamientos concretos. Las personas evitaban ciertos lugares después del anochecer, se negaban a viajar durante fechas específicas, realizaban rituales protectores antes de dormir, enterraban a sus muertos con cuidado extremo, asegurándose de que los rituales fueran perfectos para evitar que regresaran. Y cuando alguien moría en circunstancias que sugerían podría convertirse en Draugr, la comunidad actuaba rápidamente. Hay registros históricos de casos donde comunidades enteras se unieron para exhumar y destruir apropiadamente un cuerpo que había mostrado signos de convertirse en Draugr. Cuerpos que, según los relatos, se encontraron hinchados, sin descomposición normal, con sangre fresca en las bocas, como si hubieran estado alimentándose de los vivos. Uno de los aspectos más perturbadores de los Draugr en las sagas es su capacidad para entrar en los sueños de los vivos. Podían aparecer en pesadillas, no como meras imágenes oníricas, sino como presencias tangibles que podían matar en el mundo de los sueños y causar muerte real. Había casos documentados donde personas despertaban con marcas físicas, moretones, rasguños, incluso heridas de ataques sufridos en sueños. Este miedo al ataque nocturno, ya sea físico o a través de sueños, permeaba la vida diaria nórdica. Las casas eran construidas con consideraciones específicas para la protección contra espíritus. Las puertas nunca daban directamente al norte, considerado la dirección de los muertos y de las fuerzas oscuras. Símbolos protectores se tallaban en las vigas. Hierbas específicas se quemaban regularmente para purificar los espacios. Y cuando alguien moría en la casa, había rituales elaborados para asegurarse de que el espíritu partiera apropiadamente y no se quedara como presencia hostil. La persistencia de estas creencias es notable, incluso después de siglos de cristianismo, incluso en tiempos tan recientes como el siglo XIX. Comunidades rurales en Islandia y partes remotas de Noruega y Suecia continuaban practicando rituales de protección contra Draugr. Había casos documentados de exhumaciones realizadas porque la comunidad creía que un muerto había regresado como espíritu maligno. Y quizás lo más revelador es esto. Los nórdicos no veían estos espíritus como entidades sobrenaturales en el sentido que nosotros entendemos el término. Para ellos, los Draugr eran tan reales y naturales como los lobos o los osos. Más peligrosos, ciertamente, pero parte del tejido natural del mundo. La muerte no era un final absoluto, sino una transformación, y algunos transformados eran mucho más peligrosos muertos que vivos. Ahora viajemos hacia el oeste, a las tierras brumosas de los celtas, Irlanda, Escocia, Gales, Bretaña, lugares donde la niebla se enrosca entre colinas antiguas y donde, según la tradición, el velo entre este mundo y el otro mundo se vuelve peligrosamente delgado. Para comprender verdaderamente los espíritus nocturnos celtas, debemos primero entender su concepción única del cosmos. A diferencia de otras culturas que veían el más allá como un lugar subterráneo o lejano, los celtas creían en el otro mundo, el Sid en irlandés, que existía literalmente al lado del mundo humano, separado solo por una barrera invisible que en ciertas circunstancias podía atravesarse.
Y había momentos específicos cuando esta barrera se debilitaba peligrosamente. El más importante de todos era Samhain, pronunciado como Samhain, celebrado en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Esta no era una festividad alegre, era una noche de terror genuino, cuando todas las protecciones normales entre mundos colapsaban y los espíritus podían cruzar libremente en ambas direcciones. Los textos medievales irlandeses, que preservan tradiciones mucho más antiguas, nos dan descripciones vívidas de lo que significaba Samhain. El Cath Maige Tuaird, un texto mitológico del siglo XI que relata eventos míticos mucho más antiguos, describe Samhain como la noche cuando los túmulos se abren y los Side caminan libremente, cuando los muertos regresan a visitar sus antiguos hogares, cuando las brujas vuelan y los demonios acechan. Pero estos no eran espíritus vagos y etéreos. Los textos celtas describen entidades específicas con características y peligros particulares. Estaban los Aos, sí, literalmente, el pueblo de los túmulos, seres del otro mundo que no eran exactamente fantasmas, pero tampoco completamente vivos en el sentido humano. Eran los antiguos dioses y héroes que se habían retirado al otro mundo después de ser desplazados por los humanos y que salían especialmente durante Samhain. El cronista medieval Giraldus Cambrensis, escribiendo en el siglo XII sobre Irlanda, describe cómo durante Samhain las comunidades enteras se encerraban en sus casas desde el atardecer hasta el amanecer. Ningún fuego debía apagarse, porque la oscuridad total invitaba a los espíritus malignos, pero tampoco debía haber luz excesiva que pudiera atraer atención no deseada del otro mundo. Era un equilibrio delicado. Imagina una aldea en el oeste de Irlanda durante Samhain, alrededor del año 800. Es la tarde del 31 de octubre. Las familias se apresuran a completar todos los preparativos antes del anochecer. Todo el ganado debe estar dentro de los establos, protegido por cruces de cerval atadas sobre las puertas. Todas las herramientas deben guardarse, porque cualquier objeto de hierro dejado afuera será robado o maldecido por los espíritus. Todas las puertas y ventanas deben sellarse con símbolos protectores. El fuego central de cada casa es avivado cuidadosamente. Este fuego no puede apagarse bajo ninguna circunstancia durante la noche de Samhain, porque representa no solo calor y luz física, sino protección espiritual. Algunos de estos fuegos habían ardido continuamente durante generaciones, pasados de padres a hijos, considerados sagrados y protectores. Pero había un ritual comunal aún más importante. En la colina más alta cercana, los druidas, los sacerdotes celtas, encendían una gran hoguera ritual. Todas las demás hogueras del territorio habían sido apagadas el día anterior, y en la noche de Samhain, los representantes de cada familia subían a la colina sagrada para reencender sus antorchas del fuego druídico, llevando así protección bendecida de vuelta a sus hogares. Este ritual no era meramente simbólico, era considerado absolutamente crucial para la supervivencia, porque Samhain no era solo la noche cuando los espíritus caminaban, era el momento cuando el año viejo moría y el año nuevo nacía, un periodo liminal de caos primordial cuando las reglas normales de la existencia se suspendían. Y los espíritus que emergían durante Samhain no eran todos iguales. Algunos eran relativamente benignos, ancestros que regresaban para verificar que sus descendientes estuvieran bien, que los honraran apropiadamente. Para estos, las familias dejaban ofrendas de comida y bebida en los umbrales. Había incluso una tradición de dejar lugares vacíos en la mesa de la cena de Samhain para los ancestros que pudieran regresar. Pero otros espíritus eran profundamente peligrosos. Estaban los puka o puka, espíritus cambiantes que podían aparecer como caballos negros, cabras o incluso hombres grotescamente deformados.
El Puka de Samhain era particularmente malicioso, montando a través de los campos y arruinando cualquier cosecha que no hubiera sido recogida antes del anochecer del 31 de octubre. Se decía que escupía o defecaba sobre cualquier fruta silvestre que encontrara, volviéndola venenosa, y a cualquier viajero tonto suficiente para estar afuera durante Samhain, el Puka podía montarlo, llevándolo en un galope salvaje que lo dejaría exhausto, aterrorizado y frecuentemente loco. Estaban las Banshees, literalmente mujeres del otro mundo, espíritus femeninos unidos a familias específicas que aparecían para lamentar las muertes inminentes. Pero durante Samhain, su poder se amplificaba. Su llanto no solo presagiaba muerte, podía causarla. Escuchar el lamento de una Banshee durante Samhain significaba muerte dentro del año para alguien de la familia. La descripción tradicional de una Banshee es escalofriante. Una mujer con cabello largo que fluye hasta el suelo, frecuentemente blanco como la nieve o rojo como la sangre. Sus ojos están rojos de tanto llorar, su rostro pálido como la muerte misma. Se la ve lavando ropa ensangrentada en ríos o arroyos, y la ropa que lava es la mortaja de quien está destinado a morir. Su llanto es inconfundible. No un llanto humano normal, sino un gemido sobrenatural que hiela la sangre y paraliza el cuerpo. El anticuario irlandés del siglo XIX, Thomas Crofton Croker, recopiló numerosos testimonios de personas que afirmaban haber escuchado a la Banshee. Un relato particularmente detallado viene de un testigo en el condado de Cork que describe cómo, en una noche de Samhain, escuchó un llanto que comenzó suavemente, pero creció en intensidad hasta que parecía llenar todo el valle. El sonido no venía de ninguna dirección específica, sino de todas partes a la vez. Y en el llanto podía distinguir palabras en irlandés antiguo, nombres de muertos hace mucho tiempo, lamentaciones por batallas olvidadas. Al día siguiente, el hijo mayor de una familia prominente del área murió repentinamente de causas inexplicables. Había sido perfectamente saludable la noche anterior, pero quizás los espíritus más aterradores de Samhain eran los Slua, pronunciado Slua, la hueste de los muertos. Estos eran las almas de los muertos malvados, aquellos que habían sido tan pecadores en vida que ni siquiera el otro mundo los aceptaba. Volaban en bandadas por el cielo nocturno durante Samhain, buscando almas para capturar y llevar consigo. Los textos medievales irlandeses describen a los Sluag viniendo desde el oeste, la dirección de la muerte en la cosmología celta. Volaban como pájaros negros, pero si uno miraba cuidadosamente, podía distinguir formas vagamente humanas en la oscuridad. Se decía que entraban en las casas a través de ventanas abiertas, especialmente aquellas que daban al oeste, y robaban las almas de los moribundos antes de que pudieran partir naturalmente. Por esta razón, durante Samhain, todas las ventanas del lado oeste de las casas debían sellarse completamente. Si alguien en la familia estaba enfermo o débil, debía ser movido al lado opuesto de la casa, lo más lejos posible de cualquier abertura occidental. Y si se escuchaban sonidos de aleteo durante la noche o voces susurrantes en el viento, nadie debía responder bajo ninguna circunstancia, porque responder era invitar a los Sluag a entrar. Existe una historia preservada en el folclore irlandés sobre un granjero que escuchó voces llamándolo por su nombre durante la noche de Samhain. Eran las voces de parientes muertos hace mucho tiempo suplicándole que abriera la ventana, que los dejara entrar del frío. Casi lo hizo, su mano ya en el pestillo, cuando su esposa lo detuvo, recordándole que los muertos verdaderamente en paz nunca pedirían entrar. Solo los Sluag imitaban las voces de seres queridos para engañar a los vivos. El granjero se apartó de la ventana.
A la mañana siguiente, encontraron marcas de garras en el exterior del marco de la ventana, y el alféizar de piedra tenía surcos profundos, como si algo hubiera intentado desesperadamente entrar. Pero Samhain no era el único momento peligroso en el calendario celta. Estaba también Beltane, celebrado el 1 de mayo, el polo opuesto del año, cuando el velo también se adelgazaba. Y estaban las noches de luna llena, especialmente aquellas que caían en fechas significativas. Los celtas llevaban un registro cuidadoso de estos momentos, marcándolos en calendarios lunares complejos, asegurándose de tomar precauciones extra. Y sus precauciones eran elaboradas. Más allá de los rituales de fuego y las protecciones físicas de las casas, existían amuletos personales específicos. El hierro era considerado repelente para los espíritus del otro mundo. Un clavo de hierro en el bolsillo, una herradura sobre la puerta, una cruz de hierro alrededor del cuello. El cerval, un árbol específico, era considerado sagrado y protector. Ramas de cerval tejidas en cruces o coronas, bayas de cerval cosidas en pequeñas bolsas de tela y llevadas como amuletos. La sal también era protectora. Líneas de sal esparcidas en los umbrales y alféizares de ventanas creaban barreras que los espíritus no podían cruzar. Algunos textos mencionan círculos completos de sal alrededor de casas enteras durante Samhain, aunque esto habría requerido cantidades de sal que habrían sido prohibitivamente caras para la mayoría de las familias. Y luego estaban los Geasa, prohibiciones mágicas o tabúes que podían proteger pero que también eran peligros en sí mismos. Romper un Geas, especialmente durante momentos liminales como Samhain, podía atraer la atención inmediata y hostil del otro mundo. Las sagas irlandesas están llenas de héroes que mueren porque circunstancias conspiran para forzarlos a romper sus Geasa. La historia de Cuchulainn, el mayor héroe del ciclo del Ulster, incluye su muerte en parte debido a la ruptura de un Geas durante un momento vulnerable. Tenía una prohibición contra comer carne de perro. Su nombre mismo significa el perro de Culann, pero fue engañado mágicamente para hacerlo, lo cual lo debilitó espiritualmente justo antes de su batalla final. Los arqueólogos han encontrado evidencia física de estas creencias en sitios celtas. En varios túmulos funerarios irlandeses y británicos se han descubierto entierros con características distintivas, cuerpos orientados hacia el este, lejos de la dirección de muerte occidental, ofrendas de comida y bebida colocadas junto a los difuntos, presumiblemente para su viaje al otro mundo, armas rotas deliberadamente, matadas ritualmente para que pudieran acompañar al muerto en forma espiritual, y amuletos protectores, especialmente hierro, colocados sobre el cuerpo, lo cual es intrigante porque sugiere protección no solo para los vivos contra el muerto, sino también para el muerto contra otros espíritus. Un descubrimiento particularmente fascinante en Irlanda reveló lo que parece haber sido una barrera ritual completa alrededor de una aldea completa. Una zanja circular con postes de madera espaciados regularmente, cada uno tallado con símbolos protectores, y enterrados en la base de cada poste había pequeñas vasijas de cerámica conteniendo. Esto es lo notable. Mezclas de hierbas específicas, hierro oxidado, sal y cenizas de fuegos sagrados. Era literalmente una barrera mágica diseñada para mantener alejados a los espíritus del otro mundo. La cristianización de las tierras celtas, que comenzó en el siglo V con San Patricio en Irlanda y se extendió gradualmente, no eliminó estas creencias. En cambio, se produjo una sincretización fascinante. Samhain se convirtió en la víspera de Todos los Santos, luego en Halloween. Los espíritus del otro mundo fueron reinterpretados como demonios o como almas en el purgatorio.
Los druidas fueron reemplazados por sacerdotes cristianos, pero muchos rituales permanecieron notablemente similares: fuegos bendecidos, procesiones protectoras, oraciones contra espíritus malignos. Y lo notable es cuánto de esto persistió. Incluso en el siglo XIX, en áreas rurales de Irlanda y Escocia, las prácticas de Samhain continuaban casi sin cambios desde tiempos precristianos. Los folcloristas que viajaron a estas regiones documentaron rituales que se remontaban claramente a miles de años atrás, transmitidos oralmente de generación en generación, preservados porque la gente genuinamente creía que su supervivencia dependía de ellos. Y quizás lo más revelador es que estas creencias explicaban perfectamente la experiencia vivida de las personas. Cuando alguien desaparecía misteriosamente durante Samhain, los espíritus del otro mundo lo habían llevado. Cuando alguien enfermaba repentinamente después de esa noche, había sido tocado por los Slua. Cuando se escuchaban ruidos inexplicables en la oscuridad, era el Puka acechando. Cuando alguien tenía pesadillas vívidas y paralizantes, había sido visitado por una Banshee o había vislumbrado accidentalmente el otro mundo. Estas no eran explicaciones convenientes después del hecho. Eran el marco interpretativo primario a través del cual las personas comprendían su realidad. El otro mundo no era una metáfora o una fantasía. Era tan real como el bosque cercano o las montañas en el horizonte. Y los espíritus que lo habitaban eran tan reales como los lobos o los osos, y mucho más peligrosos. Ahora debemos dar un salto temporal significativo y examinar qué sucedió cuando el cristianismo se extendió por Europa y se enfrentó a estas antiguas creencias sobre espíritus nocturnos. Pero la historia no es la que podrías esperar. La Iglesia no simplemente erradicó estas creencias, más bien las transformó, las reinterpretó y en muchos casos las intensificó de maneras que hicieron la noche medieval incluso más aterradora que en tiempos paganos. El proceso comenzó gradualmente entre los siglos IV y VIII, a medida que el cristianismo se convertía en la religión dominante en Europa. Los padres de la Iglesia se enfrentaron a un problema complejo. Millones de nuevos cristianos que habían abandonado formalmente el paganismo, pero que seguían creyendo profundamente en los espíritus, fantasmas y demonios de sus tradiciones ancestrales. La solución que adoptó la Iglesia fue brillante en su pragmatismo. No negó la existencia de estos espíritus. En cambio, los reclasificó dentro de la cosmología cristiana. Los espíritus del otro mundo celta se convirtieron en demonios o almas en el purgatorio. Los Draugr nórdicos fueron reinterpretados como cadáveres poseídos por demonios. Los fantasmas greco-romanos fueron explicados como almas condenadas o almas del purgatorio que necesitaban oraciones. Pero este proceso de reinterpretación no hizo la noche menos aterradora. De hecho, podría argumentarse que la visión cristiana medieval de los espíritus nocturnos era aún más aterradora porque añadió una dimensión moral y teológica. Ya no eran simplemente fuerzas naturales peligrosas. Ahora eran manifestaciones de la eterna guerra entre Dios y Satanás, entre el cielo y el infierno, y cada alma humana era un campo de batalla en esta guerra cósmica. San Agustín de Hipona, escribiendo en el siglo V después de Cristo, dedicó secciones significativas de la ciudad de Dios a explicar los fenómenos espectrales. Reconocía que las personas genuinamente veían apariciones, escuchaban voces de los muertos, experimentaban encuentros nocturnos con entidades invisibles, pero argumentaba que éstas eran siempre obra de demonios, nunca verdaderamente de los muertos, porque las almas de los fallecidos estaban en manos de Dios y no vagaban libremente por la tierra. Esta interpretación agustiniana se volvió doctrina oficial de la Iglesia y tuvo consecuencias profundas. Significaba que cualquier aparición nocturna era por definición demoníaca. Cualquier espíritu que se manifestara era un demonio disfrazado,
intentando engañar y condenar a almas cristianas. Esto hizo que la noche se llenara no solo de peligros físicos o mágicos, sino de peligros espirituales eternos. Pero la realidad popular era mucho más compleja que la doctrina oficial. Las personas comunes continuaban experimentando encuentros que interpretaban como visitas de sus parientes muertos, y la Iglesia tuvo que adaptar su teología. Así surgió la doctrina del purgatorio, elaborada completamente en el siglo XII por teólogos como San Pedro Damián y más tarde sistematizada por Santo Tomás de Aquino. El purgatorio proporcionó una solución teológica elegante. Permitía que las almas de los muertos aparecieran a los vivos sin contradecir la doctrina agustiniana. Estas almas no vagaban libremente, eran enviadas temporalmente desde el purgatorio, por permiso divino, para solicitar oraciones y misas que aceleraran su purificación. De repente, había una categoría teológicamente aceptable para los fantasmas, y los relatos medievales de apariciones de almas del purgatorio son absolutamente fascinantes y aterradores. El monje benedictino Peter de Cluny, escribiendo en el siglo XII, recopiló numerosos relatos. Uno particularmente detallado describe cómo un monje difunto se apareció a su hermano sobreviviente en múltiples ocasiones. Imagina un monasterio en Borgoña, Francia, alrededor del año 1150. Es medianoche, la hora de maitines, cuando los monjes deben levantarse para las oraciones nocturnas. El hermano Geoffrey se despierta en su celda, pero algo está mal. Hay una presencia en la habitación. En la oscuridad casi total, iluminada solo por el débil resplandor de la luna a través de la ventana estrecha, distingue una figura familiar, su hermano Marcus, que había muerto 3 meses antes, pero no es exactamente Marcus. La figura es translúcida, débilmente luminosa con una luz grisácea. Su rostro muestra una expresión de sufrimiento indescriptible, y cuando habla, su voz es como el susurro del viento a través de hojas muertas. «Hermano», dice, «sufro tormentos que no puedes imaginar. El fuego del purgatorio me consume, purificando los pecados que cometí en vida. Te suplico, reza por mí. Haz que se digan misas por mi alma. Cada oración tuya acorta mi sufrimiento. Por favor, no me abandones a esta agonía». Geoffrey queda paralizado por el terror, pero también por la compasión. «¿Qué pecados te mantienen allí?», pregunta. «Fuiste un buen monje. Viviste piadosamente». «Ah», responde el espectro, «pero hay pecados ocultos que nadie conoció. Pensamientos de orgullo que albergué en secreto. Pequeñas crueldades que cometí pensando que nadie notaría. Pereza en la oración cuando creía que nadie miraba. En el purgatorio, todo se revela. Todo debe ser purificado. El dolor es más allá de toda descripción terrenal». Y entonces el fantasma muestra sus manos. Están quemadas. La carne parece como si estuviera constantemente ardiendo, pero sin consumirse nunca. «Este es mi tormento», dice. «Fuego que purifica, pero nunca destruye. Dolor que perfecciona, pero nunca termina, hasta que cada mácula del pecado haya sido erradicada». Geoffrey, temblando, promete dedicar todas sus oraciones y ayunos a su hermano. El fantasma asiente agradecido y comienza a desvanecerse. «Volveré», dice mientras se disuelve en la oscuridad, «hasta que finalmente sea liberado. No permitas que me olviden». Este tipo de relatos se volvió increíblemente común en la literatura medieval. No eran considerados ficción. Eran testimonios documentados, frecuentemente con testigos múltiples, fechas específicas, lugares concretos. Los cronistas medievales los registraban con el mismo tono objetivo que usaban para eventos históricos ordinarios. Y estos encuentros no se limitaban a apariciones visuales. Los textos medievales están llenos de relatos sobre sonidos espectrales, gemidos que emanaban de cementerios durante la noche, llantos que se escuchaban en iglesias vacías
golpes fantasmales en puertas y ventanas. El cronista Orderic Vitalis, escribiendo en el siglo XII sobre eventos en Normandía, describe algo llamado la procesión de los muertos. Según su relato, en la noche del 1 de enero del año 1092, un sacerdote llamado Walchelin viajaba solo por un camino rural cuando escuchó el sonido de un ejército aproximándose. Pensando que podrían ser bandidos, se escondió entre los árboles, pero lo que vio lo dejó helado de terror. Era una procesión inmensa, cientos, quizás miles de figuras. Primero venían los caminantes, hombres y mujeres vestidos de negro, avanzando pesadamente, lamentándose en agonía. Walchelin reconoció a muchos. Eran personas que habían muerto recientemente en la región. Luego venían los portadores de ataúdes, cargando féretros negros que parecían inmensamente pesados. Los portadores gemían bajo el peso, sus rostros contorsionados en expresiones de sufrimiento extremo. Después venía una compañía de caballeros montados en enormes caballos negros, con armaduras que brillaban con una luz enfermiza. Sus estandartes eran negros, y de ellos emanaba un frío antinatural que Walchelin podía sentir incluso desde su escondite. Estos eran los guerreros del purgatorio, nobles y caballeros que habían muerto en batalla, purgando sus pecados de violencia y orgullo. Y finalmente, al frente de toda la procesión, iba una figura en un caballo aún más grande, vestida completamente de negro, con un casco que ocultaba su rostro. Esta figura portaba una hoz inmensa, y Walchelin comprendió con horror absoluto que estaba presenciando nada menos que una manifestación de la muerte misma, guiando a las almas del purgatorio en su marcha eterna de tormento. Walchelin intentó permanecer oculto, pero uno de los espíritus lo vio. La procesión se detuvo. Varios de los muertos lo rodearon, y él estaba seguro de que su fin había llegado. Pero entonces reconoció a uno de ellos, un hombre que había conocido en vida. Este espíritu le advirtió que no interfiriera con la procesión, que no intentara hablar con ninguno de ellos, y especialmente que no tocara a ninguno, porque el toque de los muertos del purgatorio podía quemar como fuego. Walchelin obedeció, y la procesión continuó, pero quedó marcado por la experiencia. Según Orderic, el sacerdote nunca fue el mismo después de esa noche. Se volvió pálido, enfermizo, obsesionado con la oración y la penitencia. Murió 3 años después, y muchos creían que había sido marcado por los muertos, que su encuentro con la procesión espectral había sellado su destino. Y estas procesiones espectrales no eran únicas. Aparecen en crónicas de toda Europa medieval. En España se las llamaba la Santa Compaña. En Inglaterra, la Wild Hunt o cacería salvaje. En Alemania, el Furious Host. Los detalles variaban, pero los elementos centrales permanecían consistentes. Procesiones de muertos, visibles solo de noche, profundamente peligrosas para los vivos que las encontraban. Pero el encuentro con almas del purgatorio no era el único peligro nocturno en la Europa medieval cristiana. La Iglesia también desarrolló elaboradas demonologías, catalogaciones sistemáticas de demonios, sus jerarquías, sus poderes específicos, sus métodos de ataque, y muchos de estos demonios se especializaban en ataques nocturnos. Los teólogos medievales, basándose en fuentes más antiguas como los textos apócrifos hebreos y las obras de los padres de la Iglesia, describían legiones enteras de demonios que acechaban durante la noche. Estaban los íncubos, demonios masculinos, que atacaban a mujeres dormidas. Estaban los súcubos, demonios femeninos que seducían a hombres. Estaban demonios que causaban pesadillas, que inducían parálisis del sueño, que susurraban tentaciones en los oídos de los durmientes. El Malleus Maleficarum,
el infame manual de cazadores de brujas, escrito por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger en el año 1486, dedica secciones extensas a estos demonios nocturnos. Describe en detalle gráfico cómo los íncubos y súcubos no solo tentaban sexualmente, sino que podían robar la esencia vital, dejando a sus víctimas exhaustas, enfermas o incluso muertas. Describe cómo reconocer los signos de ataque demoníaco: moretones inexplicables, fatiga extrema, pesadillas recurrentes, sensaciones de presión en el pecho durante el sueño. Y esto no era teoría abstracta. Miles de personas fueron interrogadas, torturadas y ejecutadas basándose en acusaciones de encuentros con estos demonios nocturnos. Una mujer que despertaba con marcas inexplicables podía ser acusada de haber copulado con un íncubo. Un hombre que sufría pesadillas recurrentes podía ser sospechoso de estar bajo ataque demoníaco, lo cual sugería que había pecados ocultos que lo hacían vulnerable. La famosa mística medieval Hildegarda de Bingen, escribiendo en el siglo XII, describió visiones donde veía la batalla nocturna entre ángeles y demonios por las almas de los durmientes. Según su descripción, cada persona dormida estaba rodeada por ángeles guardianes, pero también acechada por demonios que buscaban cualquier momento de debilidad espiritual para atacar. El acto de dormir en sí era peligroso porque la voluntad consciente estaba disminuida, haciendo el alma vulnerable. Esta visión del sueño como momento de vulnerabilidad espiritual llevó a la elaboración de oraciones protectoras específicas que debían recitarse antes de dormir. El texto litúrgico medieval, conocido como Completorio, la última de las horas canónicas del día, incluía oraciones explícitas contra los peligros nocturnos. Visita, te rogamos, oh Señor, esta morada y aleja de ella todas las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición esté siempre sobre nosotros. En hogares cristianos medievales se desarrollaron rituales nocturnos elaborados. Antes de dormir, cada miembro de la familia debía hacer la señal de la cruz sobre su propio cuerpo, sobre su cama, sobre cada entrada de la habitación. Agua bendita debía esparcirse alrededor de la cama. Reliquias de santos, si la familia podía permitírselas, debían colocarse bajo la almohada. Medallas bendecidas debían llevarse alrededor del cuello, incluso durante el sueño. Y estas no eran precauciones opcionales. Los manuales pastorales, los libros de instrucción para sacerdotes sobre cómo guiar a sus feligreses, insistían en la importancia vital de estas protecciones nocturnas. Un texto particularmente influyente, escrito por el obispo Berger de Worms alrededor del año 1010, incluía cuestionarios específicos que los sacerdotes debían usar durante la confesión. Preguntaban: ¿has descuidado hacer la señal de la cruz antes de dormir? ¿Has dormido sin invocar la protección de Dios? ¿Has permitido que tu casa permanezca sin bendición durante la noche? Responder afirmativamente a estas preguntas no era un pecado menor. Era considerado una invitación abierta a fuerzas demoníacas, una negligencia espiritual grave que ponía en peligro no solo al individuo, sino a toda su familia y comunidad. Y cuando algo salía mal por la noche, cuando alguien moría repentinamente en su sueño, cuando un niño sufría convulsiones nocturnas, cuando una persona experimentaba parálisis del sueño o pesadillas vívidas, la explicación inmediata era ataque demoníaco. Y la respuesta era ritual. Exorcismos, bendiciones de la casa, misas especiales, penitencias intensificadas. Los registros parroquiales medievales que han sobrevivido están llenos de menciones de estos rituales. Un registro de una parroquia en Baviera del siglo XIV documenta 37 exorcismos realizados en un solo año, la mayoría relacionados con fenómenos nocturnos, pesadillas persistentes, sensaciones de presencias en la oscuridad, sonidos inexplicables en casas durante la noche,
Pero aquí está el aspecto verdaderamente fascinante. Mientras la Iglesia reinterpretaba los antiguos espíritus paganos como demonios cristianos, la experiencia popular de estos fenómenos permanecía notablemente consistente. Las personas seguían experimentando las mismas manifestaciones, apariciones nocturnas, sonidos inexplicables, sensaciones de presencias invisibles, parálisis del sueño, pesadillas vívidas. Solo el marco interpretativo había cambiado. Lo que antes eran draugr nórdicos ahora eran cadáveres poseídos por demonios. Lo que antes eran espíritus del otro mundo, celta ahora eran almas del purgatorio o demonios disfrazados. Y en muchos casos, las protecciones también permanecían notablemente similares. Los amuletos de hierro paganos fueron reemplazados por medallas cristianas, pero su función era idéntica. Las hierbas protectoras, como el cerval, fueron reinterpretadas como creaciones de Dios específicamente diseñadas para repeler demonios. Los rituales de fuego protector fueron cristianizados, pero conservaron su estructura básica. De hecho, cuando examinamos los grimoires medievales, libros de magia que circulaban ilegalmente entre poblaciones cristianas, encontramos una mezcla fascinante de cristianismo ortodoxo y paganismo antiguo. El grimoire conocido como la Clave de Salomón, que circuló ampliamente en Europa medieval, a pesar de estar técnicamente prohibido, contiene rituales para protección nocturna que invocan nombres cristianos de Dios y arcángeles, pero los colocan en círculos mágicos y pentagramas que tienen orígenes claramente precristianos. Un ejemplo particularmente revelador es el Sator Square, un cuadrado mágico de palabras latinas que formaban un palíndromo. Sator, arepo tenet opera rotas. Se han encontrado estas inscripciones en contextos cristianos medievales, talladas en puertas de iglesias, inscritas en campanas, pintadas en vigas de casas. Se creía que protegían contra el mal, particularmente los peligros nocturnos, pero el origen de este símbolo es mucho más antiguo. Aparece en Pompeya, siglos antes del cristianismo medieval. Lo que vemos entonces es un patrón complejo de continuidad y cambio. Los miedos fundamentales, la oscuridad, lo desconocido, la muerte, lo que acecha invisible en la noche. Estos permanecieron constantes, pero las explicaciones evolucionaron, se adaptaron, se reinterpretaron dentro de nuevos marcos teológicos y culturales. Y el resultado en la Europa medieval fue una noche que era quizás incluso más densamente poblada de peligros que en tiempos antiguos. Porque ahora no solo había que temer a los espíritus tradicionales, reinterpretados como demonios, también había que temer a las consecuencias eternas de esos encuentros. Un ataque demoníaco nocturno no solo amenazaba el cuerpo, amenazaba el alma inmortal. Cada noche era literalmente un campo de batalla en la guerra cósmica entre el bien y el mal, y cada persona dormida era un objetivo potencial. Los sermones medievales reforzaban constantemente este mensaje. Los predicadores advertían a sus congregaciones sobre los peligros de la noche, sobre la vigilancia constante requerida, sobre la necesidad de protección espiritual continua. Un sermón particularmente vívido del predicador franciscano Berthold de Regensburg del siglo XIII describe la noche como un océano de oscuridad, donde las almas humanas son como pequeños barcos asediados por tormentas demoníacas, solo mantenidos a flote por la gracia de Dios y las oraciones de los fieles. Y esta mentalidad perduró durante siglos. Incluso después de la Reforma Protestante en el siglo XVI, incluso cuando teólogos protestantes rechazaban la doctrina católica del purgatorio, los miedos nocturnos fundamentales persistían. Martín Lutero mismo escribió extensamente sobre sus experiencias con ataques demoníacos nocturnos, describiendo cómo el diablo lo visitaba en su celda
cómo tenía que recurrir a la oración constante y a la recitación de las escrituras para defenderse. La transición hacia la modernidad, hacia la ilustración, hacia el racionalismo científico, no eliminó estos miedos de la noche europea tan rápidamente como podríamos pensar. Incluso en el siglo XVIII y XIX, en comunidades rurales especialmente, las antiguas precauciones continuaban. Las personas seguían marcando sus hogares con símbolos protectores. Seguían recitando oraciones específicas antes de dormir. Seguían evitando ciertos lugares después del anochecer. Seguían interpretando fenómenos nocturnos inexplicables a través de lentes sobrenaturales. Porque, al final, los miedos que estos espíritus nocturnos representaban eran profundamente humanos y universales. Miedo a la muerte, a lo desconocido, a la pérdida de control, a la vulnerabilidad del sueño, a la oscuridad misma. Y estos miedos no desaparecen simplemente porque cambiamos nuestros marcos explicativos. Ahora debemos hacer una pregunta crucial mientras nos acercamos al final de nuestro viaje. ¿Qué nos dicen estos espíritus nocturnos del mundo antiguo sobre la naturaleza humana misma? ¿Y hasta qué punto estos antiguos miedos aún nos acompañan en nuestro mundo moderno, supuestamente racionalizado y científico? Comencemos con una observación fundamental. Los espíritus nocturnos que hemos explorado esta noche. Lilitu y Lamashtu de Mesopotamia. Los lemures y estirges de Roma. Los draugre de Escandinavia. Los espíritus del otro mundo celta, los demonios y almas del purgatorio medievales. Todos estos comparten características notablemente consistentes a través de culturas y milenios. Primero, casi todos están asociados específicamente con la noche, con la oscuridad, con el momento cuando la visibilidad es limitada y los sentidos normales no pueden confirmar o negar presencias invisibles. Este no es un accidente, es un reflejo de una realidad biológica fundamental. Los humanos somos animales diurnos. Nuestra visión está optimizada para la luz del día. En la oscuridad estamos en desventaja evolutiva. Y esa desventaja generó miedo. Miedo que nuestros ancestros procesaron y expresaron a través de narrativas sobre entidades que habitaban específicamente esos espacios de oscuridad. Segundo, muchos de estos espíritus se especializan en atacar a los más vulnerables: bebés, mujeres embarazadas, personas enfermas, aquellos que duermen. Nuevamente, esto no es aleatorio. Refleja las ansiedades más profundas de cualquier sociedad: la mortalidad infantil, las complicaciones del parto, las enfermedades repentinas, la vulnerabilidad del sueño. En tiempos premodernos, antes de la medicina científica, estas tragedias eran frecuentes, incomprensibles y devastadoras. Los espíritus nocturnos proporcionaban explicaciones, maneras de dar sentido a lo sinsentido, de atribuir agencia a lo que de otra manera parecería caos aleatorio. Tercero, casi todas estas tradiciones incluyen sistemas elaborados de protección, rituales, amuletos, tabúes, comportamientos específicos que supuestamente mantenían alejados a los espíritus. Y aquí vemos algo profundamente revelador sobre la psicología humana: la necesidad de control, o al menos la ilusión de control, frente a fuerzas que de otra manera serían completamente incontrolables. Un bebé que moría de muerte súbita infantil era una tragedia incomprensible. Pero si esa muerte podía ser atribuida a Lilitu, y si existían rituales específicos que supuestamente protegían contra Lilitu, entonces había al menos la posibilidad de prevención, de agencia, de no estar completamente a merced del destino ciego. El ritual proporcionaba estructura psicológica, sentido de control y, quizás igual de importante, proporcionaba algo que hacer, una manera de canalizar la ansiedad en acción. Pero hay algo más profundo aún operando aquí.
Estos espíritus nocturnos también servían funciones sociales cruciales. Reforzaban normas comunitarias. En muchas culturas, por ejemplo, aquellos que violaban tabúes sociales importantes eran considerados más vulnerables a ataques espirituales. Los Draugr nórdicos frecuentemente eran personas que habían sido codiciosas o antisociales en vida. Las almas del purgatorio medieval sufrían por pecados secretos. Los espíritus celtas atacaban a aquellos que habían mostrado falta de respeto por lugares sagrados o tradiciones ancestrales. De esta manera, las creencias sobre espíritus nocturnos funcionaban como una forma de control social, una manera de reforzar comportamientos valorados y desincentivar a aquellos considerados peligrosos para la cohesión comunitaria. No era simplemente no hagas esto porque lo digo yo, sino no hagas esto o te volverás vulnerable a fuerzas terribles en la oscuridad. Y aquí está la pregunta provocadora. ¿Cuánto de esto persiste en nuestro mundo moderno? La respuesta honesta es: más de lo que nos gustaría admitir. Las formas específicas han cambiado, ciertamente. Pocos en sociedades industrializadas occidentales temen literalmente a Lilitu o a los Draugra, pero los patrones psicológicos subyacentes permanecen notablemente intactos. Consideremos la parálisis del sueño, una experiencia donde la persona despierta pero temporalmente no puede moverse, frecuentemente acompañada de sensaciones de presión en el pecho, dificultad para respirar y a veces alucinaciones vívidas de presencias en la habitación. La ciencia moderna explica esto perfectamente. Es una desincronización temporal entre el despertar de la conciencia y el cese de la atonía muscular que normalmente nos paraliza durante el sueño REM. Es un fenómeno neurológico benigno aunque perturbador. Pero aquí está lo fascinante. Las descripciones modernas de parálisis del sueño son inquietantemente similares a las descripciones antiguas de ataques por íncubos, súcubos o lo que en el folclore escandinavo se llamaba la mara, un espíritu que se sentaba en el pecho de los durmientes, paralizándolos mientras les robaba el aliento. La experiencia fenomenológica es idéntica, solo la explicación ha cambiado, y estudios contemporáneos han demostrado que las personas que experimentan parálisis del sueño frecuentemente la interpretan en términos culturalmente relevantes. En comunidades donde persisten creencias tradicionales, puede ser interpretada como ataque espiritual. En contextos modernos seculares, puede ser interpretada como experiencia de abducción alienígena o como algún tipo de glitch neurológico perturbador. La experiencia es la misma, solo el marco narrativo cambia. O consideremos las historias de fantasmas contemporáneas. A pesar de vivir en una era de iluminación eléctrica omnipresente, de explicaciones científicas para la mayoría de los fenómenos, las historias de casas embrujadas, apariciones espectrales y encuentros con espíritus persisten vigorosamente. Shows de televisión dedicados a investigación paranormal son inmensamente populares. Innumerables personas reportan experiencias que interpretan como encuentros con fantasmas. ¿Son estas personas simplemente supersticiosas o ignorantes? No necesariamente. Muchas son educadas, científicamente alfabetizadas, funcionan perfectamente en la sociedad moderna, pero han tenido experiencias, han escuchado sonidos inexplicables en la oscuridad, han visto sombras que parecían moverse con intención, han sentido presencias cuando aparentemente estaban solas. Experiencias que resisten fácil explicación racional y que resuenan emocionalmente con las antiguas narrativas de espíritus nocturnos. Y aquí llegamos a algo crucial. La función psicológica de estas narrativas persiste porque las necesidades humanas que sirven persisten. Seguimos necesitando maneras de procesar miedos existenciales, muerte, pérdida, lo desconocido.
Seguimos experimentando fenómenos perceptuales ambiguos que nuestros cerebros tienen que interpretar. Seguimos teniendo la necesidad profundamente humana de narrativa, de historia, de significado. Los espíritus nocturnos antiguos proporcionaban todo esto, y sus descendientes modernos, ya sean fantasmas, alienígenas, críptidos o simplemente vagas energías o presencias, continúan sirviendo funciones psicológicas similares. Pero hay otra capa de legado que debemos considerar: el impacto de estas antiguas creencias en nuestra cultura, literatura y arte contemporáneos. Halloween mismo, la festividad durante la cual transmitimos este episodio, es directamente descendiente de Samhain celta, preservando muchas de sus características originales. La asociación con los muertos, los disfraces originalmente para confundir a los espíritus, las calabazas talladas originalmente nabos portando luces protectoras contra la oscuridad. La literatura gótica del siglo XVIII y XIX, Walpole, Radcliffe, Shelley, Poe, Stoker, bebió profundamente de estas tradiciones antiguas sobre espíritus nocturnos. Drácula no es simplemente un vampiro inventado, es una síntesis de antiguas creencias sobre muertos que regresan, específicamente draugr nórdicos, revenants medievales y tradiciones folclóricas de Europa del Este sobre Strigoi y Moroi. Frankenstein explora el tema ancestral del miedo a los muertos que caminan, pero lo traslada a un contexto científico más que supernatural. El resultado es diferente en superficie, pero toca los mismos miedos profundos. ¿Qué pasa cuando violamos el límite entre vida y muerte? ¿Qué responsabilidad tenemos hacia aquello que creamos o resucitamos? Y el horror moderno, desde películas hasta videojuegos, hasta creepypastas de internet, continúa explorando variaciones sobre los mismos temas que aterrorizaban a nuestros ancestros: entidades malévolas que acechan en la oscuridad, muertos que regresan, presencias invisibles pero sentidas, la vulnerabilidad del sueño, lo que susurra en las sombras. Incluso nuestras ansiedades seculares modernas a veces toman formas sorprendentemente similares a los antiguos espíritus nocturnos. La ansiedad existencial sobre inteligencia artificial fuera de control ¿no es en parte un eco del antiguo miedo a creaciones que escapan al control de sus creadores, que se vuelven hostiles a la humanidad? El pánico moral ocasional sobre influencias malignas en medios o internet no refleja el antiguo miedo a susurros corruptores que contaminan mentes vulnerables. Y aquí está, quizás, la lección más profunda de nuestro viaje esta noche. Estos espíritus nocturnos antiguos no eran simplemente supersticiones primitivas que hemos superado evolutivamente. Eran, y en formas transformadas, continúan siendo, expresiones de aspectos fundamentales de la experiencia y psicología humanas. El miedo a la oscuridad no es irracional cuando eres un primate diurno con visión limitada nocturna. La ansiedad sobre la vulnerabilidad del sueño tiene sentido evolutivo. Dormir históricamente era peligroso, dejándote expuesto a predadores y enemigos. El terror a la muerte súbita de seres queridos refleja el apego profundo que hace posible la vida social compleja, pero que también nos deja vulnerables a pérdidas devastadoras. Nuestros ancestros no eran tontos por creer en Lilitu o Draugra o fantasmas del purgatorio. Eran humanos, procesando experiencias humanas universales con las herramientas conceptuales disponibles para ellos. Y nosotros, con todas nuestras explicaciones científicas y nuestra iluminación eléctrica que elimina la oscuridad literal, seguimos luchando con los mismos miedos fundamentales. Solo les hemos dado nuevos nombres. De hecho, podría argumentarse que en algunos aspectos nuestros ancestros estaban mejor equipados psicológicamente para lidiar con estos miedos. Tenían rituales comunitarios, formas estructuradas de procesar ansiedad,
Tenían narrativas compartidas que proporcionaban significado y contexto. Tenían acciones específicas que podían tomar que, incluso si no eran objetivamente efectivas, proporcionaban sensación de agencia y control. ¿Qué tenemos nosotros? Para muchas personas modernas, especialmente en contextos urbanos seculares, los miedos nocturnos no tienen salida estructurada. Son experimentados en aislamiento, sin marcos narrativos compartidos, sin rituales comunitarios de protección o procesamiento. Quizás esto explica la persistencia de creencias paranormales, incluso en sociedades altamente secularizadas. La necesidad humana de ritual, comunidad y narrativa no desaparece simplemente porque las viejas historias han sido oficialmente desacreditadas. Y hay una última dimensión del legado que debemos considerar: la evidencia histórica misma. Los textos antiguos que hemos discutido esta noche, las tablillas cuneiformes mesopotámicas, los papiros egipcios, las sagas nórdicas, las crónicas medievales, son documentos históricos preciosos, pero también son ventanas a las mentes de nuestros ancestros, revelando no solo qué creían, sino cómo pensaban, qué valoraban, qué temían. Cuando leemos sobre los elaborados rituales mesopotámicos contra Lilitu, aprendemos sobre estructuras familiares, roles de género, prácticas de cuidado infantil, sistemas de creencias religiosas. Cuando estudiamos las sagas nórdicas sobre Draugr, ganamos información sobre actitudes hacia la muerte, prácticas funerarias, valores sociales, códigos de honor. Cuando examinamos tratados medievales sobre fantasmas del purgatorio, comprendemos mejor la teología compleja, las ansiedades espirituales, las estructuras de poder de la Iglesia medieval. Estos espíritus nocturnos, entonces, son más que simples monstruos en historias antiguas. Son artefactos culturales ricos, preservando información sobre civilizaciones enteras, sobre cómo las personas vivían, amaban, temían y trataban de dar sentido a su existencia. Y quizás, solo quizás, hay sabiduría en estas antiguas tradiciones que hemos perdido en nuestra prisa por racionalizar y secularizar. No necesariamente en el sentido literal de que deberíamos volver a creer en espíritus malignos, sino en el reconocimiento de que la oscuridad, la muerte, lo desconocido, la vulnerabilidad, estas son realidades humanas fundamentales que requieren procesamiento psicológico, ritual comunitario, narrativas de significado. Nuestros ancestros desarrollaron sistemas elaborados para lidiar con estas realidades. Nosotros, en gran medida, los hemos descartado sin reemplazarlos adecuadamente, y el resultado puede ser una pobreza de ritual, una falta de herramientas culturales compartidas para procesar los terrores existenciales que, aunque explicados diferentemente ahora, no han disminuido en su impacto emocional. Entonces, cuando esta noche, después de escuchar este episodio, apagues las luces y te dispongas a dormir, si sientes un momento de inquietud, si escuchas un sonido ambiguo en la oscuridad, si tienes esa sensación primitiva de que algo te observa, no lo descartes demasiado rápidamente como simple superstición. Reconócelo como lo que es: un eco de millones de años de evolución humana, de miles de años de historia cultural, de la experiencia compartida e ininterrumpida de generaciones incontables de humanos que enfrentaron la noche con miedo, con valentía, con ritual y con esperanza. Los espíritus de la noche que hemos explorado esta noche son, en última instancia, reflejos de nosotros mismos, de nuestros miedos más profundos, nuestras vulnerabilidades más fundamentales, pero también de nuestra resistencia, nuestra creatividad, nuestra capacidad infinita para crear significado frente a lo inexplicable. Y eso, queridos oyentes, es tanto aterrador como profundamente hermoso. Y así,
Llegamos al final de nuestro viaje especial de Halloween a través de las sombras del pasado. Hemos viajado desde las calurosas noches de Mesopotamia hace 4500 años, donde Lilitu acechaba en la oscuridad buscando bebés desprotegidos, a través de las calles embrujadas de Roma antigua, donde los lemures vagaban durante su festividad prohibida, hacia los fríos túmulos de Escandinavia, donde los Draugr esperaban en sus tumbas para atacar a los vivos, a las brumosas colinas celtas, donde el velo entre mundos se adelgazaba peligrosamente durante Samhain, y finalmente a la Europa medieval cristiana, donde todas estas tradiciones se fusionaron y transformaron en nuevas formas de terror nocturno. Hemos visto cómo culturas separadas por vastas distancias y milenios desarrollaron creencias sorprendentemente similares sobre espíritus nocturnos, reflejando miedos humanos universales y vulnerabilidades compartidas. Hemos explorado no solo las creencias mismas, sino los rituales elaborados diseñados para protección, las estructuras sociales reforzadas por estos miedos, las funciones psicológicas que estas narrativas servían, y hemos considerado cómo estas antiguas creencias continúan resonando en nuestro mundo moderno, transformadas pero no eliminadas, actualizadas pero fundamentalmente similares, porque los miedos que expresan son tan humanos ahora como lo fueron hace 5000 años. Pero hay algo más que quiero que consideres mientras te preparas para dormir esta noche. Estas historias que hemos explorado, estos espíritus aterradores que poblaban la oscuridad, también revelan algo profundamente esperanzador sobre la humanidad. Porque sí, nuestros ancestros temían la noche, temían la muerte, lo desconocido, los peligros invisibles, pero no se rindieron pasivamente ante ese miedo. Crearon, innovaron, desarrollaron sistemas complejos de conocimiento sobre cómo navegar la oscuridad, cómo protegerse a sí mismos y a sus seres queridos, cómo encontrar significado incluso en las experiencias más aterradoras. Construyeron comunidades donde el miedo compartido se transformaba en ritual compartido, en apoyo mutuo, en narrativas que conectaban generaciones. Cuando una madre mesopotámica colocaba amuletos protectores sobre la cuna de su bebé, cuando un padre romano realizaba el ritual complejo de la Lemuria, cuando una familia nórdica trabajaba junta para asegurar un entierro apropiado que previniera que el difunto se convirtiera en Draugr, cuando una comunidad celta se reunía alrededor del fuego sagrado de Samhain, no estaban simplemente reaccionando con miedo. Estaban actuando con amor, con determinación, con la voluntad de proteger lo que valoraban contra fuerzas que percibían como abrumadoras. Y eso, en su núcleo, es lo que estos espíritus nocturnos realmente nos enseñan. No son lecciones sobre qué acecha en la oscuridad, sino sobre qué reside en la luz, o más precisamente, qué llevamos dentro de nosotros mismos que nos permite enfrentar la oscuridad. Valor, creatividad, comunidad, amor, la determinación obstinada de encontrar significado y mantener la esperanza incluso cuando estamos rodeados por lo que no comprendemos. Nuestros ancestros enfrentaron noches mucho más oscuras que las que nosotros conocemos, sin electricidad, sin las explicaciones científicas que ahora tenemos, sin muchas de las comodidades y seguridades que damos por sentado. Y sin embargo, sobrevivieron, prosperaron, construyeron civilizaciones extraordinarias, crearon arte, filosofía, literatura que aún nos inspira milenios después. Y lo hicieron mientras creían genuinamente que cada noche traía amenazas sobrenaturales muy reales. Si ellos pudieron hacer eso, ¿qué excusa tenemos nosotros para rendirnos ante nuestros propios miedos, nuestras propias versiones de oscuridad? Ahora, antes de despedirnos, me encantaría saber qué te pareció este viaje especial. ¿Hay alguna tradición específica sobre espíritus nocturnos que te gustaría que exploráramos más profundamente en futuros episodios? ¿Te interesaría que hiciéramos una segunda parte sobre espíritus nocturnos de otras culturas? Quizás las tradiciones de África, Asia, las Américas precolombinas.
¿O prefieres que exploremos otros aspectos de la vida nocturna en la antigüedad? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Cada comentario es leído, cada sugerencia es considerada. Este canal existe porque tú estás aquí, porque compartimos esta fascinación por las voces del pasado, por las historias que el tiempo casi olvidó pero que aún resuenan con verdades sobre la experiencia humana. Y si este episodio te ha parecido valioso, si te ha hecho pensar, si te ha ayudado a comprender algo nuevo sobre nuestros ancestros o incluso sobre ti mismo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana traemos historias del pasado, narradas con el rigor histórico que merecen, pero también con la calidez y el respeto que debemos a las personas que vivieron esas historias, porque eso es lo que hacemos aquí en Somnialis. No solo recitamos hechos históricos, intentamos reconectar con la humanidad de aquellos que vinieron antes que nosotros. Intentamos comprender no solo qué sucedió, sino cómo se sintió, qué significó, qué revela sobre la experiencia humana universal que compartimos a través de milenios y culturas. Historia para dormir, sí, pero también historia para soñar, para reflexionar, para conectar con la vasta tapicería de la experiencia humana de la que todos somos parte. Y ahora, mientras la noche se profundiza, mientras te preparas para cerrar los ojos y dejarte llevar por el sueño, quiero dejarte con un pensamiento final. La oscuridad que temían nuestros ancestros no era solo literal, era metafórica. La oscuridad de la incertidumbre, del cambio, de la mortalidad, de todo aquello que no podemos controlar completamente. Y esa oscuridad no ha desaparecido, aún nos rodea, aunque le demos nombres diferentes. Pero así como nuestros ancestros encontraron luz en sus rituales, en sus comunidades, en su determinación de cuidar unos de otros a pesar del terror que los rodeaba, nosotros también podemos encontrar luz. No eliminando completamente la oscuridad, porque eso es imposible. La oscuridad es parte de la existencia, sino aprendiendo como ellos hicieron a llevar nuestra propia luz hacia ella. Cada acto de bondad es una luz. Cada momento de conexión genuina con otro ser humano es una luz. Cada esfuerzo por comprender en lugar de juzgar, por preservar en lugar de destruir, por crear significado en lugar de rendirse al nihilismo, es una luz. Y cuando suficientes de nosotros llevamos nuestras pequeñas luces, la oscuridad, aunque nunca eliminada completamente, se vuelve navegable, se vuelve menos aterradora, se vuelve incluso un espacio de posibilidad en lugar de solo de peligro. Nuestros ancestros sabían esto. Por eso encendían sus fuegos sagrados. Por eso realizaban sus rituales juntos. Por eso contaban sus historias una y otra vez, asegurándose de que el conocimiento, la sabiduría, la esperanza se transmitiera de generación en generación. Y nosotros continuamos esa tradición ahora. Cada vez que compartimos una historia, cada vez que nos conectamos a través de la narrativa, cada vez que nos recordamos mutuamente que no estamos solos en nuestros miedos ni en nuestras esperanzas, estamos encendiendo esos fuegos ancestrales una vez más. Así que mientras te sumerges en el sueño esta noche, si escuchas un susurro en la oscuridad, recuerda, podría ser simplemente el viento, podría ser la casa asentándose, podría ser tu propia mente, procesando las historias que has escuchado, o podría ser algo más antiguo, algo más profundo, el eco de incontables generaciones humanas que también se acostaron a dormir, que también enfrentaron la noche, que también esperaron el amanecer y sobrevivieron. Y te llevaron hasta aquí, hasta este momento, donde puedes acostarte en relativa seguridad y confort que ellos apenas podrían haber imaginado. Estás conectado con ellos a través del tiempo. Sus miedos viven en ti, sí, pero también su valentía, también su creatividad,
también su esperanza obstinada que se negó a ser extinguida por la oscuridad más profunda. Eres el heredero de innumerables sobrevivientes, de innumerables personas que se negaron a rendirse, que encontraron luz incluso cuando parecía que no había ninguna, que amaron, crearon, soñaron y esperaron contra toda esperanza. Y mañana, cuando despiertes al amanecer, cuando la luz regrese como siempre lo ha hecho y siempre lo hará, serás parte de esa tradición continua, otro día sobrevivido, otra noche navegada, otra oportunidad para llevar tu luz, por pequeña que sea, hacia el mundo. Desde Somnialis te deseamos dulces sueños, querido viajero del tiempo. Que tus ancestros te protejan, que tus propios espíritus guardianes, llámense como los llames, la razón, el amor, la esperanza o simplemente la voluntad inquebrantable de ver otro amanecer, te mantengan seguro hasta que la luz regrese. Buenas noches, que descanses bien y recuerda siempre, la oscuridad es temporal, pero la luz del espíritu humano, esa es eterna. Hasta la próxima vez que nos encontremos aquí, en Somnialis, donde el pasado susurra sus secretos a aquellos dispuestos a escuchar. Buenas noches y feliz Halloween.